En mitad de esta crisis del coronavirus, parece que la lógica neoliberal no se detiene. De la misma manera, desde la sociedad civil se están planteando propuestas para salir de esta crisis con una enseñanza que sirva para las mayorías. En este sentido, varias asociaciones, Médicos Sin Fronteras, Ecologistas en Acción y la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid han hecho un planteamiento acerca de medicamentos y futuras vacunas. Y para hablar de estos temas tenemos a Tom Cuchars de Ecologistas en Acción. Un saludo desde esta frontera confinada, Tom. Es un placer. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muchas gracias por invitarnos y un abrazo a toda la audiencia. Déjame preguntarte brevísimamente una valoración telegráfica de cada uno de estos asuntos que se llevan defendiendo tiempo y que con la crisis del coronavirus, bueno, pues quiero pedirte cómo se valoran. El primero, la propuesta que se viene haciendo de incrementar el gasto sanitario y de defender una sanidad 100% pública. Absolutamente necesario. Si hay un aprendizaje que tenemos que hacer de esa pandemia y de esa crisis sanitaria, es que se tiene que desprivatizar todo lo que se ha privatizado y que en aquellos años del Partido Popular, donde no solo a nivel estatal, sino también a nivel autonómico y también a nivel europeo e internacional, se han impulsado políticas de privatización de la sanidad, han costado vidas hoy en día con el coronavirus, pero lo ha cobrado también en otras épocas cuando no existía la pandemia. Es absolutamente inaceptable que existan tratamientos donde se pagan 100.000 euros, por ejemplo, de cánceres a grandes empresas farmacéuticas. Y tampoco es absolutamente inaceptable que haya habido momentos cuando la población inmigrante no haya podido acceder a la sanidad universal, ¿no? O sea, la sanidad y el acceso a la sanidad es un derecho universal y por lo tanto tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para desprivatizar lo que sea privatizado y sobre todo apostar por un aumento del gasto sanitario. Y por eso creemos que también es importante ahora mismo impulsar un impuesto a las rentas altas para financiar el aumento del gasto en la sanidad. En las últimas décadas se ha repetido como un mantra que lo público funciona peor que lo privado. ¿Cuál es la conclusión que sacamos después de ver cómo se está desarrollando el comportamiento privado con el COVID-19? Es completamente lo contrario, ¿no? O sea, hemos vivido ahora unas semanas intensas donde millones de personas han sobrevivido gracias a la sanidad pública, no solo en el Estado español, sino en muchas otras partes del mundo. Entonces, la sanidad pública es la garantía, es la única forma de garantizar el acceso universal a todas las personas y de hacer frente a situaciones tan graves como la que estamos viviendo ahora. No debemos olvidar tampoco que ahora mismo todavía la mayor parte de la población en España ha podido acceder a la sanidad pública, ¿no? Pero en muchos países se ha totalmente destrozado el sector de la sanidad con políticas neoliberales y también fue gracias a los gobiernos anteriores, en los gobiernos que hemos tenido tanto del Partido Socialista Obrero Español como del Partido Popular durante 40 años de neoliberalismo. Entonces ahí han sufrido mucha gente en Europa, en muchas partes de América Latina, África y Asia, porque no debemos olvidar que mucha gente estamos en una situación muy privilegiada, tener todavía esa sanidad pública en el Estado español, mientras en muchas partes del mundo se está sufriendo una situación gravísima, ¿no? Donde no se tiene ni acceso a las cosas más mínimas como agua. Ni agua potable siquiera. Tom, en el documento que se ha conocido hoy, que habéis planteado, se establece algo que parece que está en el horizonte. Hoy una farmacéutica privada anuncia que ha podido tener por fin, ¿no? Acceso a una supuesta vacuna y se multiplica, ¿no? la subida en la bolsa de esta empresa. Vosotros, en cambio, planteáis en una dirección contraria que habría que, lo llamáis, licencias obligatorias para superar las barreras de las patentes y que se pueda acceder a medicamentos, a diagnósticos y a vacunas. ¿Qué significa esto de considerar el uso de licencias obligatorias? Yo creo que, y mucha gente cree en eso en el mundo, esta emergencia sanitaria del COVID-19 es una oportunidad enorme
para prohibir los patentes sobre medicamentos, porque no es la primera vez que sufrimos. ¿Qué es el problema cuando hay unos patentes que no dejan acceder a gente que sufren, por ejemplo, hepatitis B o que han sufrido el SIDA? Hubo a lo largo de la historia muchas dificultades de acceder a los medicamentos, ¿no? Entonces, creemos que crear ahora mismo un Real Decreto Ley que crea las condiciones para una industria farmacéutica bajo gestión pública y sin ánimo de lucro sería un camino a caminar, ¿no? No podemos confiarnos de las grandes empresas farmacéuticas para resolver el coronavirus, ni a otras pandemias que ha habido y que están por venir. Entonces, existen a corto plazo mecanismos perfectamente establecidos, lo ha demostrado diferentes países como la India. El Parlamento chileno recientemente aprobó una resolución en ese sentido, lo podría también aprobar el Congreso de los Diputados. Existe una cosa muy poco conocida en la Organización Mundial de Comercio que se llama, que es un nombre muy complicado, pero para que la audiencia lo conozca, Acuerdos sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Eso es un acuerdo de los años 90, cuando los abogados de las grandes empresas farmacéuticas han ido privatizando el acceso a la medicina y la sanidad, escribiendo esta lex mercatoria a nivel internacional para la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Y eso ha ido beneficiando a las grandes farmacéuticas que ganan miles de millones de dólares o euros cada año. Entonces, ahí existen algunas excepciones que pueden utilizar los gobiernos para romper esa barrera de los patentes y tener acceso a lo que son los materiales bases para producir medicamentos genéricos en sus propios países sin pagar estos patentes. Desde otra perspectiva, se va a plantear que eso lo que haría es frenar la investigación y que sería como pegarse un tiro en el pie porque no se producirían nuevos desarrollos, nuevas investigaciones y no seríamos nunca capaces de encontrar la solución, por ejemplo, al COVID-19. Eso es falso porque entre 1/3 y 2/3 de la investigación en el mundo sobre medicamentos se financia a través de dinero público. Y sin embargo, lo que pasa muchas veces que estas investigaciones luego se entregan a las multinacionales farmacéuticas que finalizan la investigación, fabrican y sobre todo comercializan los medicamentos. Recordemos la enfermedad respiratoria, el SARS, ¿no? Eso fue 2002 a 2004. Contagió unas 8.000 personas en el mundo, seguramente más de las que no sabemos, y causó más de 800 muertos. En ese momento se investigó medicamentos o vacunas y sin embargo se dejó porque la epidemia a disminuir y como sobre todo afectó a países fuera del mundo occidental, pues no interesó a las grandes empresas farmacéuticas. Si hubieran terminado la investigación y la fabricación, hoy tendríamos mucho más fácil acceso a eso. Pero sobre todo en muchos países como en China, se ha utilizado ya retrovirales que se han utilizado en el tratamiento del SIDA y han funcionado a tratar personas que han sufrido el COVID-19. Y justamente lo que necesitamos ahora mismo, aprobar resoluciones a nivel gubernamental para poder fabricar ese tipo de medicamentos, ¿no? Necesitamos acceso a vacunas, medicamentos, diagnósticos, pero también suministros y otras tecnologías que no dependen de las grandes empresas farmacéuticas, sino que los propios gobiernos pueden empezar a fabricar. Una última pregunta. En otros momentos de la historia, desde la izquierda, se ha planteado, y luego lo ha recuperado Unidas Podemos, crear una industria farmacéutica nacional, pero las presiones de los lobbies lo frenaron. ¿Existe la posibilidad de que una de las vías que abra esta pandemia sea recuperar ese impulso de una industria farmacéutica nacional? Bueno, que de alguna manera pueda rentabilizar esas inversiones públicas y que después permitan que, si se logra una vacuna, que esa vacuna sea accesible y no ocurra como ocurrió con el Sovaldi y otros medicamentos, que te pueden cobrar 20.000, 30.000, 60.000 euros por tratamiento, implica que la gente tiene que morirse. Totalmente. Tenemos una Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, ahí está centralizado,
¿no? La distribución de medicamentos en España, hasta ahora todavía no se han planteado fabricarlo, pero perfectamente, o bien por iniciativa del Parlamento, o bien por iniciativa del Ministerio de Consumo o del Ministerio de Sanidad, perfectamente podríamos poner en marcha una industria farmacéutica. La clave es que sea bajo gestión pública y sin ánimo de lucro. Y ahí también podemos ir pensando más cosas, ¿no? ¿Cómo es posible que hayamos deslocalizado gran parte de la industria textil y dependemos de las importaciones para guantes o equipos de protección personal para las personas que trabajan en la sanidad, ¿no? Y desde aquí, un fuerte abrazo a todas estas personas que nos están protegiendo. Es importante que pensemos también en una industria no solo de medicamentos, sino también de todos los equipos sanitarios, desde los equipos de protección, pero también los respiradores que sean producidos en el Estado español. Además, eso crea empleo, pero sobre todo tenemos que pensar en el medio y largo plazo. No podemos depender de unas cadenas globales de suministro que están en manos de grandes empresas multinacionales que solo buscan el lucro y el beneficio para repartirlo a sus accionistas. Nosotros tenemos que pensar en que la sanidad y todo el acceso a los materiales que se utilizan en la sanidad sea un derecho humano universal y lo tengan todas las personas. Amparo Botejara, que es la diputada de Unidas Podemos que trabaja los temas de sanidad, siempre viene insistiendo en que ya hay una industria farmacéutica nacional vinculada al ejército, ¿no? Y que eso podría ser la base también para producir medicinas. Ahora mismo está ocurriendo, por ejemplo, con el paracetamol, pero que podría servir como la base, bueno, para esa industria nacional que no fuera dependiente de esos mercados que se han demostrado ahora que son absolutamente mercados sin ley, que no conoce otra lógica que la del beneficio y que no tiene amigos, ¿no? Totalmente. O sea, ahora mismo hay cuestiones que el gobierno ya puede poner en marcha. El Real Decreto Ley 7/2020 plantea la posibilidad de control de precios, pero solo para los medicamentos y cuestiones que no necesitan receta médica. Esto debería ampliarse a todos los medicamentos también con receta y sobre todo también, además de controlar los precios, eliminar los patentes, como lo hemos dicho con estas de la Organización Mundial de Comercio. Y luego también hay una cuestión muy importante, eliminar y prohibir el lobby farmacéutico. Es importante recordar que en un informe de un grupo de investigadoras e investigadores de Madrid, que se llama Audita Sanidad, que forman parte de la plataforma por una auditoría ciudadana de la deuda, denunció en el 2017 que la Comunidad de Madrid, en manos del Partido Popular, bajo sus adjudicaciones realizadas en el año 2016, el 60% fueron a parar a grandes farmacéuticas que están relacionados con las nacionales como Roche, Novartis o Gilead, que tienen patentes de fármacos que están ahora mismo utilizándose como pruebas en hospitales españoles para el tratamiento del coronavirus. Entonces tenemos perfectamente identificadas a las grandes multinacionales que el gobierno podría perfectamente actuar, no solo controlar los precios, sino eliminar los patentes y producir ese tipo de medicamentos a través de la agencia española y crear de ahí un antecedente para empezar a impulsar una industria española propia sin ánimo de lucro. Y lo que hablabas de las farmacias militares, también hay una propuesta de poner en marcha farmacias públicas, donde se vendan los medicamentos genéricos y que no se genere tanto lucro y beneficio con el tema de los medicamentos, porque hay muchísimas personas que viven en la exclusión social, que no tienen empleo, que viven en la pobreza, que tienen muchas dificultades de acceder a los medicamentos básicos. Entonces eso es fundamental. Tom Cuchar, de Ecologistas en Acción, muchísimas gracias por acompañarnos y ojalá uno de los elementos positivos de esta crisis sea que nos demos cuenta de que las cosas públicas, de que las cosas comunes, de que los bienes públicos son esenciales para el desarrollo. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias, Juan Carlos. Un fuerte abrazo y nada va a ocurrir sin una fuerte movilización social, sea ahora desde los balcones o cuando termine el confinamiento en las calles masivamente en defensa de la sanidad pública. Muchas gracias. Hasta pronto. Un abrazo.